Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar este programa a lo que ha sido noticia importante en América Latina y también, por supuesto, en nuestro país, que es la incursión de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana sin autorización, ¿no? Violando la protección que tienen las embajadas en todo el mundo y que ha derivado en una crisis diplomática muy fuerte entre México y Ecuador. Y para hablar de eso, sobre todo desde el punto de vista ecuatoriano, vamos a conversar con el señor Simón Pachano, un conocido politólogo, tal vez uno de los mejores de Ecuador, que hemos entrevistado en diversas oportunidades en este programa. Así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. Pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. Bien, muchas gracias, señor Pachano, por haber aceptado esta entrevista en torno a un hecho realmente inusitado, ¿no? Inusitado, que esa ha sido la invasión de la Embajada de México sin autorización, por cierto, de quien hacía las veces de embajador en Ecuador. Explíquenos, ¿qué ha pasado? Que, todos entendemos efectivamente que el señor Glass es un personaje sancionado por corrupción, procesado, creo que todo el mundo lo entiende. Pero ¿por qué esta decisión que viola el derecho nacional de manera elemental, ¿no? Sí, efectivamente, gracias. En primer lugar, un saludo cordial a la audiencia. Esto comienza, yo diría, también con una violación del derecho internacional, que es la de acoger a una persona que está sancionada, no solamente encausada, sino ya sancionada con sanción en firme y que ha cumplido parte de su condena en detención en una cárcel, como es el señor Glass, acogerle como, digamos, huésped de una embajada, porque esa fue la figura inicial. México debió rechazarle, decir, señor, usted no tiene las características para entrar acá o las condiciones, digamos, para que una embajada le proteja, no es una persona, un perseguido político, no lo hizo. Ecuador tampoco actuó inmediatamente respecto a eso. Incluso hubo declaraciones un poco confusas, no firmes, por ejemplo, de la ministra de Gobierno, o sea, ministra del Interior, digamos, que dijo, bueno, esperemos a ver qué dice México, en fin, ¿no? Luego de eso, vienen una serie de, yo diría, de tropiezos de la diplomacia ecuatoriana, como por ejemplo el pedir una certificación a la Embajada de México de que se encontraba o no el señor Glass adentro, o si había salido subrepticiamente e incluso podía haber salido del país. Una cosa que llama la atención porque si Ecuador puso inmediatamente o el gobierno ecuatoriano puso vigilancia fuera del recinto donde estaba este señor, entonces estaba dudando de sus propias fuerzas policiales. Luego le pide a la embajada que le permita entrar para sacarle al señor Glass de la embajada, cosa que, bueno, podría entenderse, pero que no es usual tampoco, precisamente por el reconocimiento de la inviolabilidad diplomática. Y luego vienen las declaraciones del presidente de México sobre un tema que no tiene nada que ver con esto y que es el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y que él lo pone como un elemento decisivo para el triunfo de Daniel Noboa en la elección y la derrota de la candidata del correísmo. Que fue un absurdo porque levantaba ciertas sospechas de por qué se había hecho ese asesinato, ¿no? Y de todas maneras es intervención en los asuntos de otro país, en fin. Todos estos elementos llevan a, creo yo, el primer error ya mayúsculo desde el gobierno ecuatoriano, que es el de declararle persona non grata a la embajadora, ¿no? Y, por lo tanto, exigirle que salga en un plazo perentorio de 72 horas, si no me equivoco. Y esto lleva a que automáticamente la respuesta del gobierno mexicano sea concederle el asilo a Jorge Glass. Y finalmente, el otro error
que es el de invadir la sede diplomática. Es decir, hay una cadena de errores, de torpezas de lado y lado. Entonces, creo que esto lleva a esta acción desesperada que no tiene ninguna justificación del gobierno ecuatoriano de invadir una sede diplomática. Como se ha dicho reiteradamente en varios medios de comunicación, lo han dicho personas especializadas en asuntos internacionales, esto ni siquiera se ha visto en épocas de dictadura. El único antecedente que hay es precisamente con la Embajada de Ecuador en Cuba en el año 81, si no me equivoco, que fue invadida por las fuerzas militares cubanas. Ahora, ¿a qué se podría atribuir esto? Efectivamente había una, como usted menciona, una cadena de acontecimientos. Habría que ver si la concesión del asilo obedece únicamente al hecho de haber declarado al embajador mexicano persona no grata, o es que de todas maneras no lo sabemos. De repente usted tiene más información. López Obrador igual la iba a conceder, porque López Obrador tiene la costumbre, ¿no?, de favorecer a las personas de su simpatía ideológica, aunque es verdad también que México tiene una tradición muy antigua, ¿no?, de conceder el Exacto. asilo. Eso también hay que considerarlo, es verdad. Ahora, Sí. yo diría que hay una falta de experiencia por parte de Noboa de haberse dejado arrastrar o haber tomado esta determinación. Sí, y yo añadiría incluso algo un poco más fuerte. Me parece que hay una muy baja capacidad de manejo de parte de las autoridades diplomáticas ecuatorianas en este caso. La diplomacia ecuatoriana ha sido una diplomacia bastante profesional, bastante buena, ha tenido buen desempeño en general en las relaciones del país con el mundo, digamos, pero en esta ocasión ha demostrado la canciller, sobre todo, una inexperiencia, una cantidad de errores que no se pueden cometer, no se deben cometer. ¿La canciller es diplomática de carrera o es una política? No, es una empresaria del área de la aviación. Ella fue gerente o CEO, como se llama ahora, sí, hoy, de dos empresas de aviación, las dos quebradas, y esa ha sido su trayectoria. Vale. Ahora, he visto que efectivamente el señor Noboa obviamente no reconoce su error, al contrario, ha defendido con todo esta postura. En Ecuador en general, me imagino que todavía no hay encuestas, es muy rápido, ¿no? Pero en general, ¿cómo percibe usted que esta acción, que ha sido envuelta más con ultranacionalismo, ha sido bien recibida o es que la gente podría estar eventualmente dividida? Y yo le diría, un poco retomando lo que hablábamos fuera de cámara, fuera del aire, y que en nuestros países las cosas suceden en pocos minutos y Sí. cambian la situación. En los primeros minutos, la reacción fue de apoyo al presidente Noboa en las redes sociales, en estos medios informales, digamos, que uno medianamente puede tomar el pulso, ¿no? Pero hoy día, hoy ya cuando han pasado varias horas, más de 24 horas, digamos, hay un ambiente más reflexivo y hay ya, por ejemplo, algunos artículos, incluso en medios de comunicación, en que se hace un análisis más detenido, más responsable y se ponen por delante los riesgos que esto implican para el Ecuador. Eh, Personalmente, a mí me parece que esto va a ser muy problemático para Ecuador, sobre todo en un plano de verle como un país que no respeta el orden jurídico internacional y que es un socio poco confiable. La inversión extranjera en Ecuador es la más baja de América Latina, por lo menos la más baja de Sudamérica. Y esto se debe en gran medida a esa desconfianza, digamos, a la inseguridad jurídica que tiene Ecuador, ¿no? Y esto le va a afectar mucho más en ese aspecto. Para poner un ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, ejemplos puede haber en otros campos en que, digamos, Ecuador se vuelve un socio no confiable con este tipo de cosas. De acuerdo. Ahora, desde el punto de vista interno también, como en todas las constituciones en general, todos los sistemas de derecho de los países, bueno, el derecho internacional está por encima del derecho nacional. ¿Se podría decir que el presidente Noboa ha violado el derecho también ecuatoriano al tomar esa decisión y eso podría acarrearle consecuencias de tipo procesal o incluso de tipo, bueno, tal vez no a nivel del Congreso, no lo sé? ¿Qué consecuencias pueden haber, si no ahora, en algún momento para el señor Noboa? No sé si va a tener consecuencias jurídicas, no estoy seguro, ya sea jurídicas y jurídico-políticas, no estoy seguro, por ejemplo, que esto pueda llevar a un juicio político en la Asamblea Nacional. No, posiblemente no, porque no va a haber una mayoría favorable para eso, posiblemente, pero
como cambian las cosas en nuestros países, no me atrevo a asegurar que así sea. Pero lo que parece más probable es que esto lleve a la ruptura de la alianza que ha venido manteniendo el presidente Noboa, que es una alianza en donde está su pequeño partido, su agrupación política, que no es un partido propiamente, está el Partido Social Cristiano, que es un viejo partido ecuatoriano, el que lo lidera Jaime Nebot, y está el correísmo. El correísmo ya ayer declaró la ruptura de eso, declaró la ruptura total e incluso piden la renuncia del presidente de la República. No anuncian un juicio político porque saben que no van a tener los votos o presienten que no van a tener los votos, ¿no? Pero piden la renuncia y posiblemente van a enjuiciar a 3 ministros, a la canciller, al ministro de Defensa y a la ministra del Interior o de Gobierno. Y a nivel internacional se espera, en principio, que la OEA tal vez tome cartas, en todo caso se reúna, ¿no? Los cancilleres, eso sí ha anunciado, incluso me parece por el secretario general de la OEA. Claro, eso depende mucho también de las mayorías, ¿no? Que se den en la OEA, ¿no? Estados Unidos ha tenido una reacción bastante blanda, digamos, ¿no? Sí ha condenado, por supuesto, pero al mismo tiempo, como la peruana, no es tan dura como la de otros países, ¿no? Ahí podría producirse también un problema diplomático para Ecuador, ¿no? Sí, de lo que yo he podido ver hasta este momento, coincido plenamente, la posición de Estados Unidos es crítica, pero una crítica delicada, digamos así, ¿no? Con una mano de seda, podría decirse, y también la peruana y la uruguaya. Pero las otras cancillerías han sido, o los otros gobiernos en general, han sido más drásticos, más duros de condenar sin atenuantes la actitud de Ecuador. De acuerdo. Y ya para cerrar, un antecedente, ¿no? Ecuador tuvo un problema con Argentina, cuando Argentina también dio el asilo a una ministra, ex ministra del gobierno de Rafael Correa, que también había sido o procesada o condenada por corrupción, no recuerdo en estos momentos. Y ahí el tema fue que se escapó aparentemente de la embajada argentina, tal vez en la cajuela de un automóvil, no se sabe. Y tal vez eso también era un antecedente que eventualmente tenían en la cabeza el señor Noboa y su gobierno, digo yo. Sí, eso pesó en este caso. Había la sospecha de parte de autoridades del gobierno de que eso podría suceder. Pero también ahí hay que poner la otra versión que hubo sobre el escape de esta ex ministra de Rafael Correa, y es que parecería que hubo un acuerdo de altísimo nivel para que eso suceda. Es decir, están abiertas las dos posibilidades, de que se fugó ya sea en la cajuela, en el asiento de atrás, en lo que fuera, estas cosas medio hollywoodescas, digamos, ¿no? De una película de sábado tarde, ¿no? Pero también hay lo otro, que posiblemente fue acordado a cambio de algo en el Congreso, que en esos momentos se discutía alguna ley que favorecía al gobierno. De acuerdo, interesante, interesante versión. Bien, creo que con esto hemos dado vuelta las primeras impresiones, ¿no? Y razonando un poco, como usted dice, más allá de la reacción inicial eufórica que pudiera haber en Ecuador. Obviamente vamos a seguir ese tema con mucho interés, más aún teniendo en cuenta que el Perú también tiene sus propios problemas, ¿no? Con México. Y quizá una cosa, un Sí, punto final, por supuesto. precisamente tocando el caso de Perú, es un antecedente interesante, importante para lo que sucedió con Ecuador por estas intervenciones del presidente Manuel López Obrador. Por ejemplo, el hecho de respaldar un golpe de Estado como el que se pretendía dar en Perú y de condenar a un gobierno, digamos, que tenía más legitimidad que el que estaba sucumbiendo ante su propio golpe, ¿no? Es decir, creo que hay un antecedente ahí. No, sin duda. Ahí creo que la responsabilidad de López Obrador es terrible. También en el caso peruano, eso no cabe la menor duda. Claro, pero bueno, yo ponía en algún mensaje que un delito, digamos, el que comete López Obrador al intervenir y al dar el amparo a Jorge Glass, no puede ser solucionado con el otro delito, Sin que duda, es el de sin duda. Ecuador. No Así puede es. ser, no hay justificación. Totalmente, estamos de acuerdo en eso, efectivamente. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Un saludo, hasta luego.